Y luego lo viejo es nuevo de nuevo. Él era papá para mí. Así que él era. Él sabía que era especial por fuera porque el resto del mundo no podrías nombrar una voz más icónica del siglo XX que Bing Crosby. Su música definió una era, pero detrás de la fama y la fortuna acechaba una historia mucho menos armoniosa. Susurros de conflictos familiares, luchas ocultas y dolorosos secretos. Lo siguieron mucho después de que el foco se apagara. Ahora, a los 65, su hija finalmente rompe su silencio, confirmando los impactantes rumores que han persistido durante décadas. Cuán profunda era la oscuridad debajo de las suaves melodías y el encanto de Hollywood. Quédate con nosotros mientras descubrimos la verdad. Las revelaciones de Mary Crosby. Las revelaciones de Mary Crosby desvelan las capas de la vida de su padre, arrojando luz sobre los triunfos y las luchas que definieron una de las voces más legendarias de Estados Unidos. El viaje de Bing Crosby al mundo de la música comenzó a mediados de la década de 1920, un periodo que vio el nacimiento de los Rhythm Boys, el trío que se convirtió en la plataforma de lanzamiento para su amor en el jazz. Su mezcla única de canto scat y fraseo suave lo distinguió, cautivando al público con un sonido fresco y atemporal. Esta fue la base de su ascenso, el momento en que su voz se apoderó de la nación y se negó a soltarla. A principios de la década de 1930, Crosby se había convertido en un nombre familiar, una estrella, cuya influencia se extendió mucho más allá del escenario. Su estilo era tan distintivo que dio lugar a toda una ola de imitadores Perry Como. Dean Martin e innumerables otros buscaron recrear lo que él había dominado, dividiendo el mundo de la música en dos bandos: aquellos que emulaban los tonos agudos y despreocupados de los primeros años de Crosby, y aquellos que encarnaban su resonancia posterior más profunda. Fue un testimonio de su dominio, prueba de que su voz había redefinido la música popular, pero en la cima de su éxito, el destino intervino. Un grave ataque de laringitis amenazó con arrebatarle a Rob Crosby lo que lo había convertido en una estrella. La tensión en sus cuerdas vocales se hizo evidente en sus primeras grabaciones, donde una inconfundible aspereza insinuaba el problema que se escondía bajo la superficie. Los médicos le advirtieron que descansó para que su voz sanara, pero en cambio ahogó sus preocupaciones en alcohol, un hábito que solo empeoró su condición. La voz dorada, que una vez se elevó con agudos sin esfuerzo, comenzó a cambiar, transformándose en algo más profundo y deliberado. Mediados de la década de 1930 marcaron una transformación. Las melodías juguetonas con infusión de jazz que primero habían cautivado al público se fueron, y en su lugar se convirtieron en baladas cargadas de emoción, canciones que resonaron a escala nacional. Crosby, una vez el rey de la improvisación de jazz, se había convertido en la voz del sentimentalismo, un cantante cuya música ahora estaba diseñada para el atractivo masivo. Sin embargo, a medida que su popularidad aumentaba, el peso de la fama se filtró en su vida personal. En el corazón de su historia estaba un amor que parecía casi guionizado para el propio Hollywood. En 1929, el destino unió a Crosby con Dixie Lee, una estrella en ascenso en los estudios Fox, cuyo resplandor igualaba al suyo. La conexión fue inmediata, y el 29 de septiembre de 1930 se casaron, embarcándose en un viaje que redefiniría la vida de ambos. Dixie, cautivada por el encanto de Crosby, tomó la fatídica decisión de dejar atrás su propia prometedora carrera y dedicarse para construir una familia juntos. Crearon un santuario en Los Ángeles, una extensa propiedad en el lago Toca, que se extendía a lo largo de 4 exuberantes acres. Era un mundo lejos de las cámaras flashantes y las multitudes adoradoras, un refugio donde Crosby y Lee construyeron una vida impregnada de calidez, amor y las tranquilas alegrías de la felicidad doméstica. Pero su felicidad no estuvo exenta de dificultades. En diciembre de 1943, un incendio arrasó su amada casa, consumiendo 13 años de recuerdos en cuestión de horas. El New York Times relató más tarde la trágica noche, detallando
cómo un simple acto, quitar las decoraciones navideñas, había desatado un incendio incontrolable. Las llamas devoraron la propiedad, dejando solo ruinas humeantes. Las posesiones más preciadas de Crosby, sus trofeos de carreras de caballos y golf, su extensa colección de grabaciones musicales, se redujeron a cenizas. La destrucción fue casi total, pero incluso en medio de los escombros, un pequeño milagro permaneció. Mientras Crosby rebuscaba entre los escombros, tropezó con un zapato deportivo carbonizado en su vestidor, milagrosamente intacto por el fuego. $2,000 en ganancias de carreras, una última e improbable muestra de resiliencia frente a la devastación. Pero, ¿qué impactante verdad reveló finalmente la hija de Bing Crosby? Detrás de su legendaria fama se escondía una tristeza familiar oculta, una que Hollywood nunca quiso que vieras. Mantente atento a las realidades no contadas detrás del legado de Bing Crosby, los rumores que finalmente fueron confirmados por la hija de Bing Crosby, Mary Crosby. Requiere una inmersión más profunda en la vida del hombre mismo. Las deslumbrantes luces de Hollywood a menudo ocultan las crudas realidades detrás del telón, y en el caso de Crosby, una inquietante tristeza familiar permaneció cuidadosamente oculta bajo su pulida imagen pública como el artista más querido de Estados Unidos. Su ascenso al estrellato fue legendario, pero las luchas dentro de su hogar pintaban un panorama mucho más complejo. El viaje de Crosby comenzó en el noroeste del Pacífico. Nació Harry Lee Crosby Jr. el 3 de mayo de 1903 en Tacoma, Washington. Se crió en Spokane después de que su familia se mudara en 1906 en busca de mejores oportunidades. Su padre, Harry Lowe Crosby, un contable, era originario de Inglaterra, aunque su madre, Catherine Harrion, era de ascendencia irlandesa. Hija de un constructor del condado de Mayo Bing, fue el cuarto de 7 hijos. Creció en una casa construida por su padre y desde temprana edad se sintió atraído por el mundo del espectáculo. A los 6 años quedó fascinado con el Bingville Bugle, una columna humorística de un periódico. Un vecino divertido por su entusiasmo comenzó a llamarlo Bingo, y pronto el nombre se acortó a Bing, un apodo que lo acompañaría toda la vida. El viaje de Bing Crosby al mundo del espectáculo comenzó en 1917 como ayudante de utilería en el auditorio de Spokane, donde presenció actuaciones legendarias como la de Al Jolón. Su amor por la música creció influenciado por el antiguo tocadiscos de su padre. Aunque sobresalió en oratoria y debate en la Universidad de Gonzaga, la música era su verdadera vocación. Abandonó la Facultad de Derecho y se asoció con el pianista Al Rinker, lanzando así su carrera. El éxito no llegó de inmediato. Su estilo de vida de la era del jazz lo hacía poco confiable, pero su talento era innegable. En 1926, una actuación en el Metropolitan Theater de Los Ángeles llamó la atención del director de orquesta Paul Whiteman. Eso siempre Crosby. Y Rinker debutó en el Teatro TIFF de Chicago, ganando $150 por semana. Poco después, el compositor Harry Barris se unió a ellos formando los Rhythm Boys, actuando junto a grandes del jazz como Hoagy Carmichael y los hermanos Dorsey. La carrera de Bing se disparó en 1928, cuando grabó una versión con influencias de jazz, The Old Man River, su primer éxito número 1. Su popularidad eclipsó la de los Rhythm Boys, lo que llevó a tensiones dentro del grupo. Finalmente se separaron y Crosby se embarcó en una carrera en solitario que cambiaría para siempre la industria del entretenimiento a principios de la década de 1930. Bing Crosby era una de las voces más famosas de Estados Unidos, con 10 de las 50 canciones principales de 1931. Su avance en Hollywood llegó en 1932, con la gran transmisión lanzando una carrera cinematográfica de décadas. Para 1936, se convirtió en presentador de The Kraft Music Hall, un papel que desempeñó durante 10 años. Su estilo de canto suave e íntimo revolucionó la música popular, influyendo en leyendas como Frank Sinatra, Perry Como y el Elvis Presley. A diferencia de los cantantes anteriores que proyectaban para llenar recintos, Crosby
dominó el micrófono, haciendo que la música se sintiera más personal. Durante la Segunda Guerra Mundial, su voz consoló a las tropas estadounidenses y su interpretación de W Christmas se convirtió en un clásico atemporal. En 1948, la revista Yankee lo nombró el hombre más admirado de Estados Unidos, superando a Jackie Robinson y al Papa Pablo VI. Ese mismo año, Music Digest informó que más de la mitad de las 880,000 horas semanales de música grabada en la radio estadounidense presentaban sus canciones. Más allá de la música, Crosby fue un pionero tecnológico invirtiendo en la AX200, la primera grabadora de cinta comercial estadounidense, revolucionando la grabación de audio con edición y sobregrabación. A pesar de su éxito monumental, la vida personal de Crosby fue mucho más complicada. Su matrimonio con la actriz y cantante Dixie Lee estuvo plagado de problemas, incluyendo supuestos problemas de alcoholismo y una dinámica familiar tensa. Sus 4 hijos, Gary, Philip, Dennis y Lindsay, crecieron bajo el peso de las expectativas de su padre. En años posteriores surgieron historias. Se sugiere que Crosby era un disciplinario estricto con informes que van desde una crianza firme hasta acusaciones de abuso emocional, físico y mental. Su hijo Gary en particular habló más tarde sobre la difícil infancia que sufrió. La muerte de Dixie en 1952 marcó un punto de inflexión en la vida de Crosby, aunque más tarde se volvió a casar con la actriz Katharine Grant. La pérdida de su primera esposa tuvo un efecto duradero en él. Sus hijos, especialmente Dennis y Lindsay, luchan contra sus propios demonios, combatiendo el abuso de sustancias y problemas de salud mental. Sus historias pintan un cuadro muy alejado de la imagen pública de una feliz familia de Hollywood. A pesar de sus inmensas contribuciones al entretenimiento, Crosby siguió siendo un enigma. Quienes estaban más cerca de él, incluido su amigo de toda la vida, Phil Harris, admitieron que nunca lo conocieron realmente. Era un hombre reservado, reacio a revelar sus luchas personales, incluso cuando su fama alcanzó alturas sin precedentes. Las complejidades de su vida se extendieron también a su carrera. Aunque conocido principalmente por sus logros musicales, demostró su talento actoral en películas como The Country Girl, donde interpretó a un actor fracasado y problemático. El papel desafió las expectativas y le valió el reconocimiento de la crítica, silenciando a quienes dudaban de sus habilidades dramáticas. Sin embargo, detrás del éxito y la innovación se cernían preguntas más oscuras. Las grietas en la familia Crosby se hicieron más grandes con el tiempo y sus hijos luchaban bajo el peso del legado de su padre. El glamour de Hollywood no pudo borrar la agitación que existía a puerta cerrada. A los 65 años, la hija de Bing Crosby finalmente confirmó rumores de larga data. ¿Qué secretos ha revelado? ¿Qué verdades se esconden tras la estrella dorada de Hollywood? La verdad es más impactante de lo que piensas. Mantente atento a la lucha silenciosa de Dixie Lee tras bambalinas. Dixie Lee, una vez una estrella por derecho propio, se encontró atrapada en las sombras de una vida que no era del todo suya, mientras su esposo Bing Crosby ascendía a una fama sin precedentes. La relación de Dixie con el centro de atención era mucho más complicada. A diferencia de Bing, que prosperó bajo la adoración de millones, ella nunca abrazó completamente el mundo del estrellato. El deslumbrante escenario y los aplausos atronadores no le trajeron alegría, solo intensificaron una profunda e inquebrantable soledad. Según Ben Crosby, la estrella del siglo, su retiro de Hollywood no fue un sacrificio por la carrera de su esposo, pero también una huida de la incomodidad del escrutinio constante. Aunque poseía un talento innegable, el mundo del espectáculo nunca se sintió realmente como un hogar para el público. Era la bella y talentosa actriz que se había hecho a un lado voluntariamente para el ascenso meteórico de su esposo, pero detrás de la fachada glamorosa anhelaba algo mucho más simple: amor, tranquilidad y calidez. En sus memorias, Siguiendo mi propio camino, Gary Crosby describió a su madre como una mujer que anhelaba afecto por los momentos tiernos que a menudo estaban ausentes en su matrimonio con Bing.
A pesar de su imagen pública como esposo y padre devoto, Bing luchaba por expresar sus emociones, dejando a Dixie a la deriva en un mar de anhelo. El alcohol pronto se convirtió en un refugio del vacío del que no podía escapar. Mientras Bing enfrentaba sus propias batallas con el alcohol, logró someter a sus demonios por Dixie. Sin embargo, la lucha fue mucho más implacable. Su bebida, que una vez pareció una vía de escape tranquila, se convirtió en una fuerza devoradora que proyectó una sombra oscura sobre su hogar. Como Mary Crosby relató más tarde, su hogar antes pacífico se convirtió en un campo de batalla. Resonando con el sufrimiento silencioso de una mujer que ya no podía encontrar el camino de regreso, el descenso de Dixie a la adicción no fue repentino, sino un lento desmoronamiento. Un retiro silencioso en las garras del alcohol que la dejó como un mero fragmento de la mujer que una vez fue. La vitalidad que una vez había cautivado al público, se apagó su risa, fue reemplazada por una silenciosa desesperación. Su lucha se convirtió en una presencia inquietante en la vida de sus hijos. Los recuerdos de sus madres, tendidas sin vida en el suelo, perdidas en las garras de su aflicción, dejaron heridas que nunca sanarían por completo. La imagen de ella en esos momentos, rota e inalcanzable, quedó grabada a fuego en sus almas, un doloroso recordatorio de una madre que había sido engullida por la misma soledad de la que había pasado años tratando de escapar. El peso de su sufrimiento persistió, un silencioso recordatorio de lo que se había perdido para sus hijos gemelos Dennis y Philip. Los coches corrían profundos. La batalla de Dixie no era solo suya, era una herida que se extendía por toda la familia, moldeando sus vidas de maneras que nunca podrían deshacerse. El legado de su lucha fue de dolor una tragedia, que se desarrolló a puerta cerrada, lejos de los ojos adoradores del público, siendo la familia de Crosby bajo la sombra de la fama. La vida de Bing Crosby fue una historia de éxito extraordinario y luchas personales, y en ningún lugar fue más evidente que dentro de su propia familia. Una revelación descubierta en el documental United arrojó luz sobre una dolorosa verdad. Sus hijos gemelos Dennis y Philip sufrieron síndrome de alcoholismo fetal, una condición causada por la exposición al alcohol durante el embarazo. Su madre Dixie Lee luchó contra el alcoholismo y sus efectos devastadores se manifestaron en sus hijos, sus rasgos faciales distintivos. La forma de sus cráneos y narices provocó preocupación en Robert Trachtenberg. El director del documental Buscando Respuestas recurrió a especialistas de la Universidad del Sur de California, USC, quienes confirmaron sus sospechas. Los gemelos eran casos de texto del síndrome, un sombrío testimonio del impacto duradero de la adicción. En ese momento, el síndrome de alcoholismo fetal no se comprendía bien. Dejaba a Bing y Dixie mal preparados para lidiar con los desafíos únicos de su hijo. Esta revelación proyectó una sombra sobre el hogar de los Crosby, exponiendo los costos ocultos de la fama, adicción y negligencia. El ascenso de Beans a la lista A de Hollywood coincidió con la formación de su familia, creó una dinámica compleja y a menudo tensa. A medida que su carrera florecía, se vio inmerso en un torbellino de compromisos, películas, programas de radio y sesiones de grabación que lo mantenían alejado por largos periodos. Dixie se quedó para criar a sus 4 hijos prácticamente sola, luchando con la carga. Su batalla contra el alcoholismo solo aumentó la confusión. En una sincera entrevista de 1977 con Barbara Walters, reconoció el costo de su implacable ética de trabajo. Admitió que su ausencia durante los años formativos de sus hijos tuvo consecuencias duraderas. Sus hijos fueron enviados a internados y criados en un entorno donde su presencia era más financiera que emocional. A pesar de su inmenso éxito, albergaba profundos temores sobre la naturaleza seductora de Hollywood. Le preocupaba que las trampas de la riqueza y la fama corrompieran a sus hijos, lo que lo impulsó a imponer una estructura familiar estricta y a menudo rígida. Su obsesión por protegerlos de las tentaciones de la fama condujo a una crianza marcada por la disciplina en lugar del afecto. Este enfoque rígido creó fricción entre Bing y sus hijos. Gary Crosby, el mayor, recordó más tarde cómo la estrictez de su padre lo impulsó a seguir adelante.
por un intenso temor a criar hijos de Hollywood que pudieran caer en las trampas del exceso y el derecho a todo, pero en lugar de fomentar la resiliencia, los métodos de Bing fomentaron el resentimiento. La brecha entre sus aspiraciones para sus hijos y su realidad solo se profundizó a medida que crecían. El mismo mundo del que buscaba protegerlos se convirtió en una fuente de división dentro de la familia. Al contraer su segundo matrimonio con Catherine Grant, su enfoque de la paternidad cambió. Liberado de las implacables presiones de su apogeo en Hollywood, encontró un renovado sentido de compromiso con sus hijos menores. Nathaniel Crosby, su hijo de esta última unión, notó la diferencia. Su padre estaba más presente, más involucrado y menos consumido por su carrera, mientras que Catherine abrazaba las alegrías de la vida familiar de una manera que no lo había hecho antes, creando un marcado contraste entre sus dos familias. Incluso con su imagen pública como el querido cantante estadounidense Bing, no fue inmune a la controversia. Mientras muchos lo adoraban, otros lo veían como un emblema del entretenimiento convencional seguro, un artista sin el toque rebelde de sus contemporáneos. Sin embargo, su reputación permaneció en gran medida intacta hasta después de su muerte en 1977, cuando su hijo mayor, Gary, publicó Going My Own Way en 1983. Las memorias destrozaron la imagen cuidadosamente construida de Bing Crosby como un patriarca amoroso. Las acusaciones de Gary de abuso físico y emocional pintaron una imagen dura, una que contrastaba fuertemente con la percepción pública del legendario artista. Aunque algunos, incluido su hijo Philip, cuestionaron la intensidad de las afirmaciones de Gary, el daño ya estaba hecho. Las revelaciones causaron conmoción en el mundo del espectáculo, alterando para siempre la forma en que se recordaba a Bing Crosby. Pero, ¿cómo era realmente la vida detrás de la imagen dorada de Hollywood? ¿Era un padre devoto o un perfeccionista estricto? Manténganse atentos para descubrir la verdad. Los pensamientos finales de Mary Crosby. El tributo de una hija al mundo. Él era un ícono para mí. Era simplemente papá, mi héroe, mi amigo. Me enseñó a pescar, a cazar, a lanzar una pelota de béisbol. Con 6 hijos se aseguró de que todos supiéramos hacer las cosas que los padres enseñan a sus hijos. Pero más allá de la calidez de la vida familiar, también estaba su lado profesional. Siempre creí que si mi padre podía comportarse con tal profesionalismo, entonces nadie tenía excusa para no. Nuestros espectáculos navideños fueron. Nunca ensayamos como la gente podría pensar, cantábamos villancicos alrededor de la mesa del desayuno como cualquier familia disfrutando de la música, pero para cuando subíamos al escenario sabíamos cada línea, cada nota y nunca llegábamos tarde. Él hacía que todo pareciera fácil, lo hacía divertido. Sabía que era una gran estrella, ¿cómo no iba a saberlo? Pero no era la fama lo que le importaba, sino lo que podía hacer con ella. Era humilde, nunca quiso presumir y siempre creyó en usar su influencia para algo más grande. A medida que su vida se acercaba a su fin, no habló de sus canciones que encabezaban las listas ni de sus actuaciones con entradas agotadas, sino del trabajo que había hecho por las tropas de los esfuerzos bélicos que había apoyado. Había querido luchar en la guerra, pero el destino tenía otros planes. Era demasiado joven para la Primera Guerra Mundial y demasiado mayor para la Segunda. Eso no lo detuvo. Hizo lo que pudo: recaudar dinero para bonos de guerra, actuar para soldados en el extranjero, visitar hospitales, pero quizás lo más conmovedor que hizo fue escribir cartas a las familias de los soldados heridos, cartas que guardaba cerca de su corazón. Las encontramos recientemente escondidas en el ático. Mi madre estaba ordenando viejos recuerdos cuando descubrió una caja llena de ellas. Algunas habían sido devueltas a sus destinatarios originales que nunca llegaron a casa. Otras eran de familias que le agradecían por haber traído a sus seres queridos un momento de alegría. Él había salvado a cada una de ellas y luego estaba por qué. Navidad. Esa canción se convirtió en algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Fue lanzada en 1941, justo después de Pearl Harbor, y para 1942 se había convertido en un himno para los soldados que anhelaban volver a casa. Para mí fue mi infancia cada Navidad la y cantábamos juntos año tras año.
No tengo solo un recuerdo de ella, hay demasiadas instantáneas de una vida rodeada de música por familia por él. Pero qué historias no contadas se escondían en esas cartas olvidadas. Un artista, un patriota, un padre. ¿Era su mayor regalo música o algo mucho más profundo? Comparte tus pensamientos a continuación.